A todos y cada uno de ustedes a este lugar. Quiero darle la bienvenida especialmente a mi querida madre que nos visita por acá, mis sobrinos. Amén. Así que pónganse de pie para que los conozcan los que son parte de la familia. Amén. Así que bienvenidos aquí, mis hijos, de su casa. Y a todos ustedes, mis amados hermanos, bienvenidos todos. Vamos a, una vez más, ponernos en las manos del Señor. Estamos tratando una serie de temas sobre lo que es una genuina fe y una fe que podríamos decir no muy genuina, o una conversión verdadera versus una conversión falsa. Y queremos seguir abundando un poquito sobre ese tema. Reiteramos, hermanos, que este tema no tiene como propósito ofender, lacerar, humillar o dañar a nadie, sino tiene por propósito que nos evaluemos a la luz de la palabra, que digamos en qué yo estoy, en qué camino voy, estoy en lo correcto o hay cosas en mí que deben ser cambiadas. ¿Amén? Es una manera para que a través de la palabra nos confrontemos y aquello que no está bien, busquemos la manera de ponerlo en orden de la palabra de Dios y humillarnos delante de Él con todo nuestro corazón. Y la palabra declara que al que invocar el nombre del Señor, honestamente, alcanzará salvación. Oremos. Padre, una vez más te agradecemos. Gracias, Señor, por el privilegio de que nos permites estar aquí reunidos. Oh Dios, tus palabras son nuevas cada día. Por lo tanto, te pedimos que habilites nuestros sentidos espirituales para que se puedan adaptar a una renovación continua de tu palabra. No todo lo que sabíamos a veces es correcto. Muchas veces cosas que leímos y aprendimos hace años, cuando somos renovados por la palabra, nos damos cuenta que no era como nos enseñaron o no era lo que pensábamos. Señor, aquí estamos como niños con manos abiertas ante sus padres. Solo te pedimos, Dios, guíanos. Necesitamos desesperadamente tu guianza en un mundo confuso, en un mundo engañado, en un mundo que ha sido mal evangelizado. Y tenemos multitud de personas dentro de congregaciones que nunca han tenido un genuino encuentro contigo, oh Señor. Y por eso te pedimos, oh Dios, que los presentes, ninguno corramos ese destino, sino que todos podamos a tiempo recapacitar y rendirte nuestros corazones y nuestras vidas a ti de una vez y para siempre. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, pueden sentarse en esta mañana. Damos gloria al Señor. Y vamos a tener una lectura. Veremos un subtema hoy que se titula Evidencias de la nueva vida en el Espíritu. Las evidencias de la nueva vida en el Espíritu. Vamos a tener una lectura contextual en Mateo capítulo 13, su versículo del 10, posiblemente 10 al 15, y leemos en el nombre de Jesús. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oí y no lo oyeron. El Señor añada bendiciones a nuestras vidas a través de su santa palabra en este tenor.
Esta lectura es muy interesante. Esta lectura fue dirigida inicialmente, cuando el Señor habló en su alocución, se dirigía esencialmente al pueblo judío, sobre todo a los fariseos, escribas, saduceos, personas que tuvieron frente a ellos al Mesías. Muy diferente a nosotros, que lo hemos escuchado y hemos creído por fe, por la gloriosa obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, pero los fariseos lo vieron allí. Juan dijo en 1 de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, o sea, lo vieron, ellos lo tocaron, estuvieron a su lado, tuvieron al verbo de vida frente a ellos. Sin embargo, ellos cerraron sus oídos, cerraron sus corazones y sus mentes y escuchaban las palabras de Jesús, pero no las creían. Es el famoso dicho que dicen, quizás muchas personas creen en Dios, pero no le creen a Dios. Religiosamente ellos tenían una cosmovisión, algunos judíos, de que él podría ser el Mesías, pero no estaban claros con eso. Por lo tanto, ellos no le dieron a Jesús credibilidad. Jesús hablaba y para ellos era como si no hablara a nadie. Y entonces, el autor de Mateo nos ubica en el contexto de que posiblemente esos oídos cerrados, esos ojos cerrados, ese corazón que no entendía, era un juicio de Dios sobre ellos por no haber recibido al Mesías y haberlo aceptado como tal. El Señor Jesús, más adelante, trató una parábola donde un empresario o un hacendado tenía una hacienda y dice la palabra que él la alquiló, la rentó a algunos labradores y se fue. Y luego de un tiempo él envió a unos mensajeros para recibir los beneficios de ese arrendamiento. Cuando una gente arrienda una parcela, la arrienda o a 50-50 o a 50-40, o sea que hay un trato donde se ponen de acuerdo cuánto va a recibir el dueño y cuánto va a recibir el que está sembrando. Pero cuando el hacendado envió a los mensajeros a buscar la parte que le correspondía, ¿qué hicieron los sembradores? Dice la palabra que le mataron. Dijeron, bueno, estos vienen de parte del dueño, vamos a matarlo. Y así el dueño se olvida de que ya no tiene hacienda, esto es de nosotros. Y él repitió ese envío por 2 veces. Y luego finalmente dijo, bueno, voy a enviar a mi hijo. Voy a enviar a mi hijo, quizás a este lo escuchen. Poniendo esto en contexto de la historia, recuerden que esos enviados primero eran los profetas que Dios enviaba al pueblo de Israel con su mensaje en diferentes tiempos. Recuerden que en el libro de Hebreos dice que el Señor, habiendo hablado en muchas formas, en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. O sea, Dios agotó un tiempo prudente donde trató con su pueblo Israel por medio del envío de profetas. Todo lo que hemos leído en el Antiguo Testamento sabemos que está lleno de profetas, desde Moisés, Elías, tenemos una gama de profetas que Dios levantó para llamar la atención al pueblo a volverse a Dios de sus malos caminos, a arrepentirse, a dejar sus pecados y servirle al Señor, sobre todo el tema de la idolatría que era rampante en Israel. Y en esta parábola el Señor Jesús hace una analogía tomando el Antiguo Testamento, tratando de ponerlo en contexto y usa esa parábola de que este dueño de hacienda, que en este caso es Dios, amén, envía ahora a sus mensajeros para que le den la parte que le corresponde. Pero ellos a unos mataron y a otros los corrieron. Finalmente el dueño de la hacienda envió a su hijo y dijo, bueno, quizás a este no lo maten porque como es mi hijo, seguro ellos lo respetarán y le darán la parte que le corresponde. ¿Pero qué dijeron los labradores? Ahora tenemos el palé completo. Ahora sí, aquí está el heredero. Si lo matamos, aquí se acabó todo. O sea, ya no hay más nada que buscar. Él va a entender el mensaje de que todo es nuestro. Y bueno, ¿qué pasó con el hijo? Bueno, hermano, el Hijo de Dios estuvo aquí en el mundo. Y precisamente Juan 1:11 dice, a los suyos vino. ¿Sí? A los suyos fue que vino. Él no vino primeramente a los gentiles. Cuando Jesús vino al mundo, no vino a los gentiles. No vino a los otros. No vino a las otras ovejas. Vino a los suyos. ¿Y quién eran los suyos? Jesús, en su contexto de raza, en su contexto familiar, era un judío.
Y él vino a su nación a traer el mensaje de Dios. Él vino a su nación a traer ¿qué? El reino de los cielos. Por eso él decía frecuentemente, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado. Antes que Jesús vino Juan, y Juan predicó lo mismo. Ciertamente el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos para que sean limpiados vuestros pecados. Juan llamó a la gente a arrepentirse y eran bautizados. Pero Juan mismo dijo, yo no soy el que bautiza realmente. Viene uno detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera el cordón de sus calzados. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Y Juan vino para presentar a Jesús. Jesús mismo se presenta y él declara con su propia boca diciendo, el que me oye alcanzará la vida. Él usó frases como, el que me sigue no andará en tiniebla, el que me sigue por idiota que sea, no se apartará. Amén. Él se presentó como el pan del cielo. Él decía, no les dio Moisés a comer a ustedes el pan del cielo. Cuando la palabra habla de pan del cielo, recordemos en el contexto histórico se refiere al maná. ¿Recuerdan? Los que han leído el Antiguo Testamento, cuando el pueblo estuvo divagando en el desierto, en cierto momento hubo una hambruna y el pueblo no tenía que comer. Se querían comer vivo a Moisés, lo querían matar. Moisés oró y ¿qué hizo Dios? Bueno, el Señor hizo un milagro y dice que unas migajas blancas descendieron del cielo, una cosa menuda, dice el autor, y bueno, ellos comieron. Lo llamaban maná del cielo. Pero ese polvito blanco que descendió del cielo era una tipología de ¿qué? Bueno, del verdadero pan del cielo que vendría después. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree nunca más tendrá sed. Entonces, él es también, según la genealogía bíblica, el profeta que Israel esperaba. Él era el profeta, pero ya vimos que Israel tuvo problemas. Regresamos a Juan 1:11 que dice, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. 1:12 dice, más, entonces, a todos, hay una diferencia, hermano, entre los suyos y los todos. Los suyos se refiere esencialmente a la nación hebrea, al pueblo judío. Y los todos, en este caso, se refiere a los pueblos y naciones gentiles, a los gentiles. El evangelio inicialmente llega al pueblo hebreo, a los judíos. Muchos creen, gran parte de ellos no creen. Por eso el Señor, en cierta ocasión, en muchos pueblos acudía a sus pies y declaraba juicio sobre aquellos que no le recibían. Y en el caso del apóstol Pablo, él dijo estas palabras, me voy a los gentiles. Y los gentiles se pusieron muy contentos cuando oyeron que el evangelio también llegaría a ellos. Entonces, mis amados hermanos, cuando hablamos de los suyos, el pueblo hebreo, y los demás son los gentiles. Mas a todos los que le recibieron, hablando de los gentiles, los que creyeron en su nombre, ¿qué les dio? Al igual que al pueblo hebreo, a ellos se les concedió un decreto, se les concedió un derecho legal, una acción jurídica que los delata o los declara en el cielo como hijos de Dios. Mas a todos los que le creyeron y le recibieron son decretados en el cielo como samajims o hijos del Dios viviente. Es interesante, hermanos, que el pueblo de Israel se endureció a escuchar el mensaje del evangelio. Ellos oyeron con oídos pesados. Oremos para que entre nosotros, hermanos, no pase cosas semejantes. Muchas veces el pueblo de Dios pareciera que su oído está engrosado. Parece como si oímos pesadamente. Estas verdades las escuchamos y es como si no fueran para nosotros. Es como si a veces parece que cuando el evangelio llega al pueblo es como si no fuera para él, porque la gente se queda como en Belén con los pastores y no dan cabida a la palabra del Señor. Yo espero que entre nosotros eso no pase, hermano, sino que con corazón dispuesto escuchemos el mensaje de Dios, atendamos al llamado de Dios y seamos capaces de ceder terreno ante su palabra. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, decía David, y lumbrera a nuestro camino. Proverbio dice que el mandamiento es luz y la enseñanza es lámpara que encamina nuestros pies en el sendero. Usted y yo necesitamos la palabra de vez en cuando, hermanos queridos. Dada nuestra condición de corrupción y degradación moral internamente, usted y yo necesitamos la palabra 24/7. No solamente para saber por dónde ir,
sino para saciar las profundas necesidades de nuestro espíritu. La cualidad esencial del espíritu del creyente cuando nace de nuevo es que despierta a la realidad de Dios. Despierta a la realidad de Dios. Y cuando el espíritu despierta, es como si naciera de nuevo, es como si estuviese trancado, enclaustrado en un sitio, y él despierta y se siente libre. Y cuando el espíritu viene a la realidad de Dios, desespera por Dios. Clama como clamó David, como el cielo brama por las corrientes. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos queridos, si no hay una vitalización de Dios en el espíritu del creyente permanecerá como el espíritu del pueblo hebreo cuando recibió a Jesús seco, muerto. Pareciera ser, hermano, pareciera ser, en muchos de nosotros, que a veces pareciera como si fuéramos desiertos. La palabra no haya lugar. Y cuando llega no nos produce gozo. Cuando llega no nos toca, no nos impacta. Pareciera como si fuéramos locas. La palabra golpea, nada pasa, todo normal, todo bien, no tenemos un impacto. Es como si Dios hubiese perdido la capacidad de asombrarnos, la capacidad de quebrantarnos, de tocarnos, de rompernos, de tirarnos al suelo y de hacer con nosotros lo que Él quiere. Pareciera como que nuestro corazón se ha endurecido y ya no hacemos lo que Dios quiere, lo que Dios manda, lo que Dios ordena, sino lo que me acomoda, lo que me gusta, lo que me agrada. Nos hemos puesto en perseguidores de evangelio que dicen lo que queremos oír y nos enseñan lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Pero la verdad de Dios, hermano, no tiene esa función. Tiene la función de quebrantar al hombre y de apalatrarlo y de hacerlo consciente de su condición de pecaminosidad delante de Dios. O sea, la frase dice, dichosos ustedes porque oyen y dichosos ustedes porque ven. Porque dice hermano Baba, muchos en aquellos tiempos desearon oír lo que oís, ver lo que ustedes ven y conocer lo que hoy en día vemos. Hermanos, si tenemos esta verdad en nosotros, dichosos seríamos si nosotros la tomáramos en serio, la abrazáramos con todo nuestro corazón, la consumiéramos, la viviéramos, y esto sea en nosotros una realidad. Regresando al libro de Lucas, capítulo 8, quedamos, hermanos, también allí con el tema de las parábolas de Jesús, en el tema de las semillas. Habíamos dicho que, hablando del pueblo hebreo, las semillas eran distintos tipos de corazones, en Lucas 8, del 4 en adelante, distintos tipos de corazones que la palabra va encontrando en la medida en que va siendo predicada en el mundo. En el pueblo hebreo pasó lo mismo. Nos encontramos personas que estaban junto al camino, personas que estaban entre espinos, personas que no tenían raíces. Vamos a ver esa lectura. En el versículo 10 dice, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no ven y oyendo no entiendan. Dentro del contexto judío, habían personas que recibían la palabra. Cuando me refiero a la palabra, hermanos queridos, es el evangelio del Señor Jesús. En un sentido, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es contenedora del evangelio de Dios. El evangelio es una noticia buena que Dios concede. En el caso de los gentiles, hermano, es que los gentiles no teníamos herencia en Israel. Según el pueblo hebreo, los gentiles éramos considerados pueblo común, pueblo maldito, pueblo que no tenía ley, pueblo que no era digno de Dios. Por lo tanto, a un judío le era prohibido relacionarse con un gentil, debido a que el gentil era la chusma, la cosa que no merecía ningún tipo de atención. Lo más extraño para los judíos fue que Dios mismo tomó a los apóstoles y los envió a aquellas cosas que para ellos no tenían importancia, que eran los gentiles, y les dio a los gentiles el mismo don que les dio a ellos, el don de la justificación por la fe. Entonces el evangelio contiene la esencia del mensaje de Dios, contiene la esencia del misterio de Dios. ¿En qué consiste el misterio de Dios? Que Dios ha dispuesto a salvar tanto a judíos como a gentiles. Que Dios ha encerrado bajo pecado tanto a judíos como a gentiles y los llama a todos, a judíos y a gentiles, a ser salvos por la fe en Jesucristo y nada más que por la fe en Jesucristo. En la parábola, el Señor nos continúa hablando sobre aquella que cayó junto al camino. Y ya vimos, hermano, que hay un misterio interesante aquí. Dice que estos son los que oyen,
oyen la palabra, oyen la predicación, oyen el llamado de Dios al arrepentimiento. Y bueno, por algún tiempo, según dice la palabra, ellos pues, ¿qué hacen? Ellos creen. Amén. De repente ellos creen. Pero ¿qué pasa con el correr del tiempo? Dice que viene el enemigo. Viene el enemigo. ¿Y qué hace el enemigo? Arrebata la semilla que fue sembrado en su corazón. Es interesante, hermanos, que el enemigo allí tiene jurisdicción para actuar y entrar a sus corazones y quitar una semilla. ¿Usted no se ha preguntado por qué el enemigo tiene jurisdicción en cierto sector de seres humanos de atreverse a quitar la semilla del evangelio? La respuesta es simple, hermano. Es porque son suyos. Todos los que están bajo el reino de las tinieblas están bajo su autoridad y bajo su gobierno. Y bueno, cualquier ser humano que se ha dejado allí no podrá salir de allí, morirá allí y no hay remedio para él. Nosotros, según Efesios 2:1, estuvimos un tiempo allí en las manos del diablo. Nacimos en este reino, él era nuestro padre espiritual y estábamos condenados a una destrucción eterna sin oportunidad. Nosotros no salimos de las manos de Satanás, no salimos de las garras del diablo, no salimos del mundo. Dios envió un rescatador, Dios envió un salvador que entró al mundo y con brazo fuerte y con acción legal nos tomó y nos sacó a nosotros del mundo y nos trajo a los pies de Cristo. Efesios 2:1 dice, y Él les dio vida a ustedes exactamente cuando estaban muertos, ¿dónde? En sus delitos y sus pecados. O sea, ustedes estaban en una muerte espiritual. No hicimos nada. El Señor entró y nos tomó. Hermano, yo le pregunto a usted, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿le pidió consulta a Adán y a Eva de cómo debía crearlo? Él habló con ellos sobre las estrellas del mundo. Le pidió opinión a Eva, que son las mujeres más detallistas que los hombres. Eva, ¿qué te parece ese color de amanecer? ¿Qué te parece este atardecer? ¿Qué te parece este tipo de árbol? No, él no consultó a nadie, lo creó. Y la palabra declara que lo que Dios hizo era bueno. Y Dios dijo, y es bueno lo que he creado. Hermano, lo que Dios hace con usted, ¿le pidió opinión para salvarlo a usted? Dios le dijo a usted que lo ayudara a salvarlo porque era muy difícil salvarlo a usted y él necesitaba que usted lo ayudara. La salvación es una acción divina que se ejecuta en el corazón y el hombre no tiene intervención allí. El hombre solamente va a ser consciente de los efectos de la salvación en su vida. ¿Cuáles son los efectos de la salvación o del trato de Dios con un hombre? Número uno, hermano, cuando Dios va a tratar con un ser humano, lo pone frente a su ley. Y cuando un ser humano se encuentra frente a la ley de Dios, se siente semejante a Adán cuando pecó. ¿Recuerdan lo que Adán dijo cuando pecó? Cuando Dios se acercó al jardín. Adán, ¿qué dijo Adán? Señor, me escondí porque estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. La ley tiene la función de desnudar al ser humano. El ser humano por naturaleza se autocubre de obras y de méritos. Mientras más tú ves usted a una gente que se adorna de religiosidad y de apariencia y de cosas externas y de aparentar ser lo más santo que puede existir y lo mejor del barrio, en su corazón esa persona es extremadamente perniciosa, pecadora y perversa. No importa cuánto el hombre se disfrace de apariencia de cristiano, de apariencia externa, el corazón es un depósito de maldad. Por lo tanto, la vida cristiana no es un tema de aparentar ser cristiano, sino de serlo. Y no se trata de formar parte de un credo, de una organización, es de ser hechos partícipes de la vida. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en acción. Y la acción principal del reino de los cielos, y lo que se promete es que recibiríamos vida. La conversión es más que impartición de vida de Dios en el corazón del hombre muerto. Y cuando la vida de Dios entra en el espíritu, ¿qué hace? Reaviva el espíritu y lo trae a la vida. Cuando un espíritu muerto despierta, hay cualidades que se van a evidenciar. Número uno, ora. Tiene necesidad de estar cerca de Dios. Tiene hambre de Dios. Número dos, anhela la palabra de Dios. Anhela la palabra de Dios. Él ahora está tan sumergido en querer conocer a Dios que su palabra se convierte en su pan diario. Número tres, ama a los que son como Él. Ama a sus hermanos. Hay un amor intrínseco en cada creyente, en los unos por los otros. Hay un amor que nos une.
La palabra declara que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y este amor nos hace amarnos unos a otros. 4. El creyente tiene una necesidad profunda en su corazón de querer compartir su fe con otros. El creyente quiere que los demás comprendan y conozcan la verdad del Evangelio y igualmente sean alcanzados por la misericordia de Dios. Pero hermano querido, cuando no ha habido esta impartición de vida, cuando no ha habido esta conversión genuina, bueno, pareciera ser que fuéramos como rocas, que nos da lo mismo una cosa como la otra. Nos da lo mismo orar como no orar. Nos da lo mismo leer la palabra como no leerla. Nos da lo mismo que el hermano esté bien o esté mal. Si me puedo beneficiar del hermano, me beneficio. Si no, suelto en banda. Me da lo mismo no que la gente se pierda. No me molesta que la gente se pierda. Y estoy tranquilo. Y solemos decir, yo estoy salvo. Que se salve el otro como pueda. Amén. Yo no tengo compromiso con nadie. Esas no son cualidades de un creyente genuino, hermanos queridos. El creyente genuino tiene en su corazón el sentimiento de Cristo. El sentimiento de Cristo siempre fue que la gente conociera y viera el reino de Dios. Y para eso estuvo en la tierra. Por eso él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad. También él dijo, yo soy la sal de la tierra. Cuando él estuvo en la tierra. Pero después que antes de irse, él dijo, pero también le digo que ustedes son los mismos que yo. No sentido, ustedes son luz del mundo. Luz del mundo. Y ustedes deben estar en el mundo para iluminar. Para que con su luz, los que están en tinieblas puedan ver el camino de la verdad. Hermano, ¿está usted siendo luz en su comunidad? ¿Está usted siendo luz de Dios en su trabajo? ¿En su centro de estudio? ¿En sus negocios? ¿En lo que hacen? ¿Qué ve la gente en usted de parte de Dios? ¿Qué ve la gente en usted? ¿Quién es usted? ¿Dónde está usted? ¿Lo conocen como el Hijo de Dios? ¿Lo conocen como un hombre apegado a los principios del reino? ¿Como un hombre que ama a Dios y lo evidencia con su estilo de vida? No lo sabemos, hermano. Pero si no están esas evidencias en nosotros, es un tiempo prudente para que nos sentemos y verifiquemos y digamos, ¿estoy siendo yo luz del mundo y sal de la tierra? Los de junto al camino son los que oyen. Ellos oyen la palabra, la escuchan. Pero hay un problema. Y es que tan pronto oyen, el diablo viene. Viene el diablo. Hermanos, el diablo no es un ser omnipresente, sino que hay muchos diablos. A la postre, ¿qué es la palabra diablo? Viene del griego diabolos, que significa opositor o adversario a Dios. Por tanto, ¿qué es un demonio? Bueno, un demonio es un diablo. Aunque hay un diablo principal, hay un diablo príncipe que es el que dirige toda la organización del mal. Todos los demonios, todo el séquito de Satanás se constituyen también en diablo. Por eso la gente cuando ven a hablar del diablo tantas veces en la Biblia pensarán que el diablo es omnipresente y que está presente en todos los lugares. No, sus emisarios, Satanás no es omnipresente, no tiene las cualidades de Dios. Recuerden, no es ni omnisciente, no es omnipresente, no es omnipotente, tampoco es soberano, ni tampoco es inmutable. Es un ser creado, es una criatura. Sin embargo, esta criatura espiritual trabaja con todas sus fuerzas para estorbar el reino de Dios. Y lo que él hace, no lo hace por sí solo, sino porque del cielo le es permitido. Entonces, cuando el diablo quita la semilla de la palabra del corazón de una persona, ¿cómo lo ha hecho? Usted piensa que él entra al terreno y la palabra que Dios puso, él compete con Dios y él le gana a Dios y quita la palabra venciendo a Dios. No, hermano, nunca tal cosa va a pasar. Si el diablo hace algo, es porque el cielo lo permite. Hay que entender algo, hermano querido. Dios puede permitir el conocimiento para juicio o para perdición. Dios puede dar el conocimiento, pero también Dios puede prohibir el conocimiento. Él da y él quita. Cuando dice que el diablo viene, ¿recuerdan ustedes a 2 Corintios 4:4? Que dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la verdad del Evangelio. Este cegar, hermanos queridos, ese cegar es un bloqueo que tiene el ser humano en su espíritu debido a que no ha sido regenerado. Todo hombre o mujer que no ha sido regenerado está ciego. Espiritualmente está ciego.
Su mente está obtusa y no tiene la capacidad de entender el mensaje de salvación. A menos que la luz de Dios resplandezca sobre su espíritu y lo ilumine, está ciego, permanece ciego y morirá ciego. ¿Está usted ciego, hermano querido? ¿Hay usted aquí alguien que se siente ciego espiritualmente? Hoy en día el Señor puede abrir tus sentidos espirituales para que conozca la verdad. Solo debes humillarte e invocar el nombre del Señor. Satanás labora entre los inconversos para no permitir que el Evangelio les llegue. Para que el Evangelio pueda llegar a una persona, Dios tiene que interferir y paralizar esa obra del diablo. Momento, no va. Quieto, no va. Amén. Cuando Dios paraliza la obra del diablo, entonces el Espíritu de Dios inicia una obra en el corazón y la persona entonces escucha y da fruto con diligencia. Pero debemos recordar, hermano, que en la tarea evangelística de la iglesia, nuestra lucha no es contra sangre y carne, luchamos contra entes espirituales. Debemos estar claros que aunque predicamos el Evangelio, ¿no? Usted que predica, no se llene la mente con pensamientos de que usted va a convertir a la gente. Tranquilo. Usted debe exponer al mundo a la verdad de Dios. Los resultados de la conversión siempre son de Dios. Ningún evangelista puede provocar una conversión. De un evangelista provocar una conversión manipulando los sentimientos y las emociones de una persona, habrá una falsa conversión. Y habrá una persona que entrará a las líneas o a las filas de la iglesia siendo parte de ella sin haber experimentado un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no lo produce un pastor, no lo produce un líder. El nuevo nacimiento es una acción que es divina y solamente divina. Si Dios no la produce, no ocurre. Veamos también lo de sobre la piedra. La palabra nos habla de otra palabra que cayó sobre la piedra. Son los que oyen y reciben la palabra con gozo, pero no tienen mucha raíz. No tienen raíz. Creen por algún tiempo y en el tiempo de las pruebas, dice la lectura, se apartan y terminan de nuevo en el mundo. Esos son los que los cristianos solemos llamar los descarriados. Oh, Andrés tenía tantos años en la iglesia, Juanita estaba tan bien, mire, pobre muchacha, se descarrió. Ay, qué mal, se descarrió. Tal concepto de descarriamiento en la Biblia no es claro, o sea, no existe. No hay tal cosa como que alguien que recibió el nuevo nacimiento, fue hecho partícipe de la vida de Dios, fue justificado, fue santificado, fue regenerado, fue inscrito en el libro de la vida. No hay tal cosa como que esa persona de repente se aparte y termine en el mundo. Jesús, hablando al respecto, decía que él había recibido una dirección de parte de Dios su Padre, y era que de todo lo que él le diere, él no perdiera ninguno, sino que los preservara hasta el fin de los días. Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Un creyente, cuando es genuinamente un creyente, es estable. Pasa por pruebas, pasa por dificultades, pasa por críticas, las familias se levantan, la gente se te va encima, te dicen que tú eres muy joven para buscar de Dios, que esperes que llegues a viejo para buscar de Dios, que ahora que aproveches tu vida ahora, que vivas tu vida. En fin, hermanos, ¿qué es vivir la vida? Para el mundo es la licencia del pecado y hacer lo que tú quieres. Pero eso no es vida, hermanos queridos. La palabra declara que el ocuparse de las cosas de la carne produce tarde o temprano muerte. Y la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. 1 Juan 2:19, hablando de esos que se descarrían, dice, salieron de nosotros. 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dice la palabra claramente, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Una palabra muy interesante para poder entender el contexto de estas parábolas. Ese versículo es extremadamente interesante. San Juan 6:39, Jesús continúa una práctica con los judíos. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Los judíos, reiteramos, tuvieron a Jesús frente a ellos. En el mundo, cuando estemos predicando, la gente será expuesta a la verdad del Evangelio. Extrañamente veremos que encontraremos corazones dispuestos, como veremos personas que nos insultarán, nos dirán vagos, nos dirán
que ellos están bien, que ellos no necesitan del Señor, que le prediquemos el evangelio a los malos, porque ellos son personas buenas. Los ricos dirán, yo tengo todo yo estoy cómodo, pastor, yo tengo dinero, mi vida está segura, pastor, yo no necesito a Cristo. Los artistas dicen que no, que están muy divertidos, que no, que son las gentes humildes de los campos que necesitan a Cristo. Hermanos, finalmente, ¿quiénes necesitan el evangelio? ¿Quiénes necesitan a Cristo? Hermanos, todos, sin excepción, necesitan la salvación que Dios envía y hace posible por medio de Cristo. Pero como en aquellos tiempos, muchos veían a Jesús y no creían en Él, muchos hoy en día escucharán el mensaje y no creerán en Él. Vea conmigo Juan 6:37. Jesús dice, todo lo que el Padre me da, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, ¿qué dice? Vendrá a mí. Hermano, ¿cómo llegó usted a los pies de Cristo? Oh, pastor, yo soy una persona muy buena, pastor. Yo estaba sentado en mi casa y de repente yo pensando y decía, yo soy muy malo. Yo me voy a convertir. Voy para la iglesia. ¿Usted piensa que usted se convirtió así? Hermano, eso nunca ocurrió. Ninguna persona puede entrar al reino de los cielos a menos que sea traído al reino de los cielos. Juan 6:44. Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Usted es un traído aquí, hermano querido, y démosle gloria al Señor porque somos traídos. Yo soy el principal traído aquí. Yo no hubiese venido en alguna circunstancia. No habría podido venir, eso sería imposible. Pero Dios me rescató, Él es mi pastor amado. Por eso le doy la gloria a Él como mi pastor, mi amado pastor. Porque estando yo perdido en los apriscos de este mundo, en las fauces de la muerte, en las garras mismas del diablo, estaba en el camino de los perdidos, rumbo al infierno, sin ningún tipo de posibilidad de salvación. El rescatista de los cielos entró a mis aguas turbulentas y me rescató. El pastor de los pastores entró a mi desierto, donde yo estaba moribundo, atracado y robado por los ladrones, y tomó mis restos de allí y los puso sobre una cabalgadura y me trajo al redil. ¿Cómo no he de alabar a mi gran y amado pastor, el Señor Jesucristo? Por eso Él dice, todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da. En Juan 17, hablando de todo lo que el Padre me da, Jesús habla estas palabras: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y si usted quiere, vamos a buscar esa cita para que la veamos en contexto, porque me gusta verlo siempre de fuente principal. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a todos los hombres. ¿Dice ahí? No, hermano, dice ahí. Dice, he manifestado tu nombre específicamente a los hombres que del mundo me diste. Hermano, ¿qué es usted para Cristo de parte de Dios? Un regalo. Usted es un don del Padre a Cristo. Usted es un dado, mejor dicho. Amén. A usted se lo dieron a Cristo. Usted fue regalado a Cristo. Usted le pertenece. Usted no es suyo. Ninguno de los que estamos aquí somos propios. Fuimos regalados al Señor y Él es nuestro dueño. De hecho, no tenemos vida. No tenemos recursos. No tenemos salud. No tenemos fama. No tenemos fortuna. No tenemos nada. Tenemos solamente lo que nuestro dueño nos transfiere y nos da. Por eso el apóstol Pablo dice que si vivimos, para Él debemos vivir, hermanos queridos. Y si morimos, aún en la muerte tenemos que glorificarle y darle la gloria a Él. Nunca dejo de recordar, cuando he leído la historia de la iglesia, la vida de aquellos mártires que en la historia primitiva de la iglesia y en la época del siglo III, siglo IV, siglo V, daban sus vidas por el Señor con un valor inexorable. Hombres y mujeres que se les amenazaba con quemarlos vivos en una hoguera. Y se les decía, Plutarco, esta hoguera está ardiendo, aquí está la leña, aquí está el combustible, Plutarco. Y Plutarco estaba amarrado a un madero y le decía, Plutarco, te damos un minuto para que desistas de tu fe y maldigas a Jesucristo. ¿Qué haría usted en ese momento? ¿Qué haría usted en ese lugar, hermano? Leña abajo, el combustible en la mano, fósforo en la mano,
usted metido en el medio y le dicen, si te arrepientes y maldices a Jesucristo y te apartas de Él, ahora mismo te bajamos de ahí. ¿Cómo usted reaccionaría a eso? Pero hermano, aquellos hombres eran unos hombres tremendos. Y ellos decían, al Señor hemos creído, en Él hemos confiado. No, nunca admitiremos en esa fe. Y confesaban a Jesús públicamente y morían allí, hermano, siendo martirizados por causa del Señor. ¿Cuál era la convicción que había en ellos? ¿Qué ellos entendieron? ¿Por qué llegaron al punto de dar su propia vida por causa del Señor? Hermano, Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece casa, padre, madre, hijo, esposa y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Seguir a Cristo tiene un precio muy alto, hermanos queridos. Seguir a Cristo no es solamente gracia y salvación. Hay un precio que asumimos cuando decidimos seguir a Cristo, hermano. Y ese precio es, hermano, que preferimos mejor ser quemados o ser muertos antes que blasfemar, ofender o rechazar al Señor. ¿Recuerdan ustedes a Sadrach, Mesach y Abednego? Aquellos tres jóvenes en Babilonia, que de repente el gran jefe de Babilonia, ese paladín, hizo una estatua y él dijo, doy una orden a todos los de mi nación que al sonar la trompeta y el salterio, todos se inclinen ante esa estatua y la adoren. Y bueno, todo el mundo estaba allí y estos tres jóvenes estaban allí. Cuando la trompeta sonaron, todo el mundo se inclinó ante la estatua que el rey había hecho. ¿Qué pasó con estos tres jóvenes? Se quedaron de pie. ¿Ustedes sabían que esta decisión era una sentencia de muerte para ellos? Ellos sabían que ellos conocían al rey y este rey era un rey cruel. Y ellos sabían que no obedecer a ese rey ponía en peligro sus propias vidas, hermanos queridos. Y bueno, ellos se quedaron de pie. El rey, para darle una segunda oportunidad, les amenazó y les dijo, miren, si al sonar la trompeta de nuevo ustedes no se humillan y adoran mi estatua, voy a mandar a calentar 7 veces ese horno y a ver qué Dios es que los libra de mi mano, dijo ese rey. Y ellos dijeron, sépase, oh rey, que el Dios a quien servimos tiene poder para librarnos de tus manos, oh rey. Pero si no lo hiciese, rey, aún así sépase que no nos postraremos delante de tu estatua. Jesús mismo fue invitado por Satanás a inclinarse delante de él mismo como rey. ¿Recuerdan la tercera tentación? Si postrado me adorare, te daré todo este reino. Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Estos jóvenes dijeron lo mismo. Escrito está, en un sentido ellos dijeron, adoramos solamente a Dios, no adoraremos a otro Dios, aunque nos cueste la muerte. Hermano, el camino del Evangelio es algo serio. Los cristianos pareciera que hemos tomado este camino como un relax, un club de leones, un club, no sé, club de los llorones, o club de cuantos clubs tengamos, una cruz roja, un cuerpo de bomberos, la gente cree que puede entrar a la iglesia y si no se va, y ahí están tranquilamente. Hermanos queridos, esto es un camino serio, donde la palabra advierte y dice que hay dos opciones, el camino estrecho y el camino ancho y espacioso. El mundo tiene su propia religión, tiene su propio Cristo, tiene su propio Dios, tiene su propia teología, tiene su propia Biblia, pero el reino de los cielos es distinto al mundo. En este reino se entra a través de la cruz, y en la cruz debemos dejar primero toda nuestra vida anterior, nuestras cargas, y tenemos que pagar el precio de morir. La palabra declara que si vivimos, reiteramos, para Él es que vivimos. ¿Para quién está usted viviendo su vida cristiana, hermanos queridos, en los tiempos que le quedan? ¿Cuántos años de vida le quedan a usted, hermano? No sé, haciendo un cálculo aquí, ninguno responda. Amén. Pero, ¿qué tiempo le queda a usted en la tierra de vida? Yo no puedo decir que a ninguno le queda el tiempo que le queda, porque no soy Dios. Pero sabemos que para muchos de nosotros, ya por asunto de edad y de vencimiento, nos va quedando menos tiempo, hermanos queridos. Amén. Nos va quedando menos tiempo. Y el tiempo que nos resta, es bueno que hagamos un análisis de lo que hemos vivido hasta aquí, y digamos, hasta aquí, ¿qué he dado de mi vida para Dios?
¿Qué he dado de mi vida para Él? He vivido la vida cristiana con ese apego de que podría morir por mi Señor en cualquier momento. Pareciera, hermano, que esto no es así. Porque a veces cualquier pecadito o cualquier distracción del mundo nos roba el tiempo de Dios. Nos quita la comunión con Él. Se convierte en nuestros ídolos. Si no somos capaces de abandonar nuestros pecados y cosas que nos afectan en nuestro caminar con Dios, ¿estaríamos dispuestos a dar la vida por Él cuando lo requiere? Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en aquel horno. Estaba tan caliente que cuando los hombres, soldados fuertes, lo fueron a echar, murieron al instante. Al instante. Ustedes me ven lo caliente que estaba. Y allí estaban estos tres. ¿Pero qué pasó? El Dios en el que ellos confiaron tuvo poder para librarlos. Y dice que el rey se acercó y de lejos vio, pero yo no mandé echar a 3 allí. Pero ¿y cómo es que hay 4? Y para el colmo, ellos se pasean frente al fuego. Y la imagen del cuarto es semejante a la imagen de los dioses. Y él se acercó, hermano, y llamó a los muchachos para que salieran. Ellos salieron como si fuera sacado de la fauce de la muerte, del vientre del infierno. De allí fueron sacados. Y el rey, cuando vio esto, dijo, no, este es el Dios verdadero. Este es el Dios verdadero. No hay Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y a partir de ahí, ese hombre de una hora, y dijo, cualquiera que en mi reino no honre al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, se ha echado en el horno de fuego. Toda una nación, hermanos queridos, fue convertida. ¿Por qué? Por la gallardía, por el testimonio de 3 muchachos que dijeron que debemos honrar el nombre de Dios. No nos importan las consecuencias. Servirle al Señor, mis amados hermanos, es un camino cuesta arriba, porque nos toca navegar contrario a la corriente. Servir al Señor es ser muchas veces estigmatizado, es muchas veces ser tildado de loco, ser tildado de poco sociable o quizás poco intelectual, en fin, nos dicen muchas cosas, hermano, pero algo debe consolarlo a usted. Dios lo regaló a usted a Cristo. Usted es un regalo del Padre para Cristo. Y eso debe darle suficiente gozo a usted en su vida. Y usted diga, bueno, yo soy de Cristo. Tengo debilidades, pero yo soy de Cristo. Soy de Cristo. El Padre me regaló a Él. Soy su regalo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos, pero tú me los diste. Y ellos han guardado tu palabra. Y ahora ellos han conocido que yo he salido de ti. El Señor en Juan 17:9 hace una oración por esos que le fueron dados. Hermano, aunque te veas a veces que en la vida las situaciones te aprietan, las circunstancias de la vida suelen ser desafortunadas, y a veces como seres humanos nos vamos a encontrar igual que el resto de la gente en situaciones difíciles. No así, nunca olvides que hay alguien que ora por ti desde los cielos. Y hay alguien que ora por ti dentro de ti. Amén. Cristo intercede por nosotros. El Espíritu Santo gime con gemidos indecibles desde nuestro espíritu delante de Dios. Hay alguien que está pidiéndole a Dios lo que tú necesitas. Aunque tú no sepas pedirlo. Aunque tú no lo estés pidiendo. Hay alguien dentro de ti que está pidiéndole al Padre lo que tú exactamente necesitas. Y ese es el Espíritu Santo de Dios, que habita en cada creyente y gime desde dentro de ellos con gemidos indecibles. Él ora en Juan 17:9, no ruego por ellos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste del mundo, Señor, porque eran tuyos. Amén. Porque eran tuyos. Y Él dice en el versículo 10, todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ello. Hermano, qué gran riqueza la que tiene la iglesia. Qué gran bendición la que tiene la iglesia. Es algo maravilloso. Regresando a Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, siga conmigo, Jesús me está diciendo, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Juan 6:40 dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él
tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Entonces, hermano, uno que está en Cristo, no me venga a mí con el cuento de que de repente, después de que el mismo Señor Jesús está diciendo todas estas cosas, de repente usted venga a decir, ¡ay! El hermano de mi iglesia de Carrillo se fue al mundo de luz. Qué lamentable por él. No hay tal cosa, hermano. Un creyente no puede apartarse de los caminos del Señor. Fuera parte de que no puede, tampoco quiere. ¿Quiere alguno de ustedes apartarse de Cristo? Todos ustedes tienen muchos años aquí. ¿Por qué no se han apartado de Cristo? Muchos de ustedes lo han intentado. Muchos de ustedes han dicho, bueno, pastor, yo creo que ya. Pero otros ni siquiera me han dicho a mí, pero sé que lo han pensado. Me voy, yo me voy para esto. Esto no es para mí. Pero como perrito arrepentido, he tenido que volver delante del Señor y pedirle perdón y decir como dijo Pedro, Señor, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde voy, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida. Ninguno que está en Cristo tiene la desidia de decir que se aparta de Cristo. Ahora, una persona que no ha tenido una conversión genuina podría estar por un tiempo dentro de la iglesia, mientras los coros están buenos, mientras el programa está bonito, mientras hay una unción que me gusta, mientras se dice lo que yo quiero oír, estoy contento en esa iglesia, pero de que las palabras se ponen serias, ya la cosa como se está poniendo aburrida. Esa palabra no me gusta. Me voy para otra iglesia que tenga chispa, candela y fuego. Allí donde yo salte, brinque y salte y sienta la adrenalina y la emoción. No sé, man. Pero creo que aquí no habemos ninguno de estos, ¿verdad que no? Amén. Damos gloria al Señor, porque aquí eso no pasa. Amén. La que cayó entre espinos, reiteramos también, estos oyen la palabra. Sin embargo, se van a los afanes. Hermanos, cuidémonos en esto, hermano. Jesús, hablando de los afanes, dijo, no se turbe vuestro corazón, Juan 14:1, ¿crees en Dios? Cree también en mí. A Juan, él también en Mateo le dice, no os afanéis por vuestra vida, preocupándose esencialmente en qué comeremos o qué beberemos. Él en Mateo pone un ejemplo de las aves del cielo y dice, miren, las aves de los cielos no trabajan, no hilan, no acumulan en granero. Sin embargo, vuestro Padre las alimenta. Así no podrá ser como vosotros, hombres de poca fe. Cuidémonos con el afán y la ansiedad perniciosa de un mundo que nos demanda por completo. Hermano, el mundo va a tratar de asfixiar nuestra fe. Y ahí voy para los que trabajamos y los que hacemos actividades de negocio. Aprendamos a dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Su negocio, póngalo en orden. Su vida laboral, sus compromisos, póngalo en orden. Amén. Y trate de establecer la meta de que Dios siempre tenga el lugar que corresponde en su vida. Con eso no hemos dicho que usted tiene que abandonar sus negocios, abandonar su trabajo o cualquier fuente de ingresos que usted tenga, sino que en lo que hace, procure que Dios sea glorificado, hermanos queridos. Procure que Dios sea glorificado. No nos descuidemos en esto. No dejemos que el afán nos arrope tanto que ya al final no tengamos tiempo para Dios. Damos una cita en contexto en 1 Timoteo 6:7. Y 1 Timoteo 6:7 dice que porque nada hemos traído a este mundo, nada. ¿Alguno de ustedes trajo algo cuando vino al mundo? A mí me dijeron que no traje nada. Lo que traje fue grito y lamento cuando llegué al mundo. Eso me dijo mi mamá que yo gritaba como un loco. Amén. No sé por qué, pero gritaba. Pero no traje más nada, hermanos queridos. Vine con las manos abiertas y desnudas. Mi mamá tuvo que darme todo lo que yo necesitaba y mi papá tuvo que encargarse de proveerme y yo no tenía nada. Nada hemos traído a este mundo, hermanos queridos, pero hay algo que tampoco vamos a sacar nada de este mundo a la hora de irnos. Joven que estás aquí, caballero que estás aquí, la vida en el mundo se te ha sido dada por unos 70, 80 años. Y la razón esencial por la cual estás en este mundo es buscar y aceptar a Jesucristo como tu Salvador ahora. Tienes 70 años. Porque tú naciste con un problema espiritual mayúsculo. Quiero decirte, joven que estás aquí, que usted nació siendo enemigo de Dios, usted nació siendo un pecador, usted nació con una sentencia de muerte en su cuello. Usted corre el peligro de morir, y si usted muere sin recibir a Jesucristo como su Salvador, usted irá a una condenación eterna al momento de morir.
No sé cómo usted va a morir, si sentado en su casa, durmiendo en su aposento, un accidente, se electrocutó, se ahogó, no sé cómo usted va a morir. Pero si usted muere sin ser salvado de la situación en la que usted nació en este mundo, que es el pecador, usted perderá su alma para siempre. Por lo tanto, la cosa más importante de un ser humano en la tierra es prestar atención al mensaje del Evangelio y aceptarlo ahora que tenemos tiempo. Porque nada hemos traído al mundo, y dice la palabra, y sin duda, o sea, sin negociación, estoy en 1 Timoteo 6:7, nada podremos sacar. Joven, ¿la pasola se va contigo? La pasola racing que está ahí, que tú la tienes, que todo, como dicen los jóvenes, pimpear, donde quiera, has invertido unos cuartos en ella, un motor que está nuevecito, que espejea. Yo te pregunto, ¿te lo vas a llevar cuando te mueras? Te moriste, el motor se quedó de este lado. Sea como muera, se quedó todo de este lado. ¿Qué nos llevaremos nosotros cuando partamos de este mundo? ¿Qué se irá con nosotros? ¿En quién hayamos puesto nuestra fe o en quién no la hayamos puesto? Lo único que se irá con nosotros es en quién creímos y en quién no creímos. La palabra declara, si creímos en Jesús, nos espera un futuro eterno, provisorio, lleno de gracia, bondad, justicia y misericordia. Pero si fuimos indoctos y rechazamos a Jesús, nos espera un destino de ira, enojo, castigo y destrucción por los siglos de los siglos. 1 Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento, aquí voy para los hombres que trabajamos, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Versos 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 6. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Codiciando algunos se extraviaron de la fe. Oiga bien, ¿eh? Este amor desmedido al dinero puede extraviarnos de la fe. Y se hundieron en perdición y destrucción, hermanos queridos. Entonces recordamos, hermanos, en un sentido más amplio, todo lo que han sido dejados en manos del maligno, hasta donde vemos, se les permite al maligno alejar la palabra de sus corazones. Pero aquellos que son de Dios, bajo ninguna circunstancia, el maligno podrá apartar ni la palabra de Dios, ni la salvación de Dios, ni el Espíritu de Dios, ni la verdad de Dios sobre ellos. Lucas 8:9. Y Jesús, algunos de sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa la parábola? Y él les dijo lo que le hemos leído al principio. A vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Porque a vosotros os he dado conocer los misterios de Dios. ¿Qué son los misterios de Dios, hermano? El misterio de Dios por esencia es Cristo. Y el gran misterio de Dios es que Cristo no solamente fue revelado para salvación solamente de los judíos, sino también para salvación de todo el mundo gentil que ha creído en Él. Usted y yo, hermano, somos gentiles y hemos sido salvos por gracia. Demos de gracia lo que hemos recibido ante un mundo que se pierde. Usted tiene una misión en este mundo y en esta iglesia y en esta comunidad, y es la de llevar su testimonio de la verdad del Evangelio al mundo que se pierde. Pero hermano querido, usted no tendrá el conocimiento ni tendrá las fuerzas para testificar de Cristo a menos que usted esté viviendo a Cristo, a menos que usted esté disfrutando a Cristo. Y en este punto te hago una pregunta: ¿estás disfrutando del Padre? Tu vida cristiana es una vida dinámica, de goce, donde encuentra los placeres más inescrutables en la tierna comunión de Dios todos los días con Él, apartando un tiempo con Él en oración para meditar en Él. Estás encontrando raudales de agua viva en las delicias de sus palabras. Cada día sus palabras se renuevan en ti y llenan tu mente y tu espíritu. Y cuando sales cada día al mundo, sales vitalizado, lleno del gozo de Dios y dispuesto para servirle al Señor en tu día a día. ¿O eres de aquellos que se acuesta cansado, duerme cansado, tiene pesadillas cansado, se levanta en la mañana cansado y va al mundo cansado y no tiene fuerza ni siquiera para respirar espiritualmente?
Cientos de personas confrontan contigo en el día a día y tú no tienes tiempo ni oportunidad ni deseo de advertirle a nadie sobre su condición espiritual, porque la tuya es tan lamentable que te da pena hablarle a otro de que mejoren cuando tú sabes que tú te estás hundiendo. Pedro, alza tu mano al Señor, Pedro. Levanta tu mano al Señor, Pedro, levántala. Y dile, Señor, sálvame que perezco. Señor, levántame de mi sueño. Lázaro, sal fuera en el nombre de Jesús. Escucha la voz del Señor y suelta tu tumba y vete fuera y vamos a vivir la vida de Dios. Hermanos, tenemos un compromiso con el Señor. Pídele al Señor que te guíe y te potencie y te vitalice. Y yo insisto, si tu relación con el Señor no está buena, si no estás recibiendo pan del Señor y agua diario, si no estás recibiendo vida del Señor, hoy es un día para que te arregles con el Señor. No puedes seguir así. La vida cristiana no puede ser un rito religioso de ir un domingo en la iglesia, de escuchar una canción, de cantar una alabanza, de dar una ofrenda, un diezmo. No tiene sentido, hermanos queridos. La vida cristiana, como dijo Jesús, es el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y tu iglesia no puede conformarte con menos que eso. Ríos de Dios brotando desde tu corazón. Y si eso no está pasando, tú tienes que venir delante de Él y decirle, Señor, no siento río, no percibo río, percibo arena. Y Señor, aquí estoy. Hablemos sobre mi vida, Señor. Yo necesito tu gozo, porque hay una promesa de gozo para el creyente. Hay una promesa de gozo. La palabra declara que el gozo del Señor es... Pero si no tienes gozo, ¿en qué estado estás? Debilidad, agotamiento, cansancio. Pongámonos de pie en esta mañana, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. En aquel diálogo con la mujer samaritana, tú dijiste a aquella mujer, cualquiera que bebiere de esta agua, ella volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed nunca, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Señor, cuando tú hablabas allí, no hablabas de un agua natural, no hablabas de algún tipo de agua en algún lugar específico, hablabas de la unción del Espíritu Santo, hablabas de la presencia vitalizante del Espíritu de Dios en cada creyente, hablabas de ti mismo como agua viva. Fuiste tú quien dijiste, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Señor, míranos. Hoy oramos como oró David, Señor, escudriñanos, Señor, y ve si hay en nosotros corazón malo de incredulidad, y ve si hay en nosotros indiferencia, apatía, descuido, irresponsabilidad y falta de compromiso. Oh Dios, y que estas palabras que han salido en esta mañana nos ayuden a reconfigurar nuestro camino, a volvernos a ti, a no conformarnos con migajas, a no conformarnos con gotitas ocasionales o alguien que nos salpique un poquito de la que tiene. No, Señor, queremos tus torrentes de agua viva. Queremos tus torrentes de agua viva, oh Dios. Quita todo lo que en nosotros está impidiendo que tu torrente de agua viva fluya desde el Espíritu y refresque nuestras almas y todo nuestro ser. Todo lo que está impidiendo, Señor, hoy evalúanos, escudriñanos y déjanos saber qué piedra está en el camino. ¿Qué obstáculos se está oponiendo? ¿Qué cosa está impidiendo que tu río, que tu gozo nos invada? Señor, porque el mundo de afuera necesita hombres y mujeres de Dios, conscientes de Dios, llenos de Dios, con una relación vibrante con Dios, para que les hablen de Dios. El mundo no necesita más muertos, porque el mundo ya está muerto. Señor, hoy te pedimos, vitalízanos. Rompe lo que impide que la vitalidad espiritual nos llene. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús por preservarnos firmes hasta aquí, en su nombre. Amén y amén. Dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta mañana. Señor nos ayude.